Muy bien, comenzamos la grabación de esta parte. Les recomendamos a la gente que ingrese a YouTube después, y si nos estás escuchando por ahí este segmento grabado, ingreses, le des like y te suscribas. Funciona para el algoritmo de internet. Hoy vamos a hablar de Enrique VIII. ¿Quién es Enrique VIII? Bueno, Enrique VIII es el rey de Inglaterra que tuvo la particularidad de tener 6 esposas, ¿sí? Nada más ni nada menos que 6 esposas en su vida, pero no solamente 6 esposas, sino que cada una tuvo su historia particular. Enrique VIII nace en el 1491 y fallece en el 1547, lo que parece una vida bastante... No, ni tanto, 1500, casi 50 años. No fue tanto, pensé que era más, pero no fue tanto. Enrique VIII, les digo más o menos para saberlo, fue rey de Inglaterra, señor de Irlanda, y fue el segundo monarca de la casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII. Pero vamos a la historia de los casamientos de Enrique VIII, que merecen realmente este capítulo que vamos a decir hoy. Sabemos que todos los reyes lo primero que hacían, casi como un mandato, y sabían también aquellas que aceptaban el sí de los reyes, que de lo primero que tenían que dar era un hijo varón, porque de esa manera el rey se aseguraba seguir su linaje. En la búsqueda de este linaje de la casa Tudor, Enrique VIII de Inglaterra, que reinó desde 1509 a 1547, se casó 6 veces. 6 veces. Algunos matrimonios fueron fruto de la pasión, mientras que otros se concertaron por motivos políticos, algo muy común por aquellas épocas. Un divorcio de todos estos provocó la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con Roma. 2 esposas fueron encarceladas y ejecutadas en la Torre de Londres, y solo 2 sobrevivieron a Enrique. Así que, señoras y señores, bienvenidos, como dice Bailanteros, al bailón. Y también la luna baila, despertando amores, el día se viene conmigo. Vamos a este rey que fue el segundo, le decíamos, de los reyes Tudor, después del padre Enrique VII de Inglaterra, que reinó desde 1485 a 1509. Este hombre, el Enrique VIII, hereda un reino bastante tranquilo y ya afianzado económicamente. No tenía, digamos, problemas por delante que resolver. Entonces, ante tanta riqueza y tranquilidad, el hombre empezó a dedicar mucho de su tiempo a sus temas personales. Como ninguna reina había reinado por derecho propio en Inglaterra durante 500 años, uno de los principales deberes de Enrique era tener un heredero varón. Esta obligación resultó ser mucho más difícil de lo que cualquiera podría haber imaginado, y la búsqueda, junto con la insaciable pasión del rey por las mujeres más jóvenes, daría como resultado nada menos que 6 reinas en Inglaterra en un periodo de 4 décadas. Sin embargo, todos pensamos que podía ser por interés, pero no. Enrique era un buen partido, no solo por el título y la riqueza.
ya que a diferencia de los posteriores, este rey en su juventud tenía una figura atlética, medía 1,90 y pelo y barba pelirrojo. Era un hombre de gran presencia al que le gustaba la equitación, el tiro con arco, el tenis y participar en torneos medievales. El rey también era inteligente y escribía poesía, música y textos de teología. Carismático y encantador, dominante y voluntarioso, Enrique VIII era un hombre difícil de resistir. Vamos con la primer esposa, Catalina de Aragón, que es un matrimonio celebrado en junio de 1509. Catalina de Aragón que había nacido en 1485, era la hija menor del rey Fernando II de Aragón, que reinó de 1479 a 1516, y de la reina Isabel de Castilla de 1451 a 1504. Catalina se había casado con el príncipe Arturo, nacido en 1486, que era el hijo mayor de Enrique VII, en 501. Pero ¿qué pasó? Arturo muere al año siguiente por enfermedad. Arturo, que era el que tenía que heredar el reinado que quedó en Enrique VIII. Como no se quería desperdiciar los esfuerzos diplomáticos ni perder una dote, Enrique VII dispuso que Catalina se casara con su otro hijo y ahora heredero, Enrique. Así Enrique se casa con Catalina, por puro amor, como verán ustedes, el 11 de junio de 1509. Y 2 semanas después es coronado Enrique VIII en la abadía de Westminster. Catalina de Aragón, aunque la foto no lo diga, parece que era muy bella en su juventud y también era bien educada. El matrimonio, aunque fue concertado, fue feliz al principio y tuvieron 6 hijos, pero todos, excepto uno, murieron en la infancia. Y el único que sobrevivió, que aguantó, que no murió, la única superviviente fue mujer, que fue María, nacida en 1516, un 18 de febrero, y es la futura reina María I de Inglaterra, que reinó desde 1553 a 1558. Mientras tanto, Enrique tuvo un hijo ilegítimo, llamado Enrique Fitzroy, duque de Richmond, con una amante, una tal Elizabeth Blount, pero eso no le sirvió de mucho a un rey que necesitaba un heredero reconocido. No ayudó que los embarazos pasaran factura física a Catalina, imagínense, 6 hijos, y que los 6 años de diferencia de edad entre el rey y la reina empezaran a notarse. Cuando la reina cumplió 40, Enrique decidió que su mejor oportunidad de tener un hijo estaba en otra parte. Alrededor de 1526, Enrique se fija en una joven de la corte, una tal Ana Bolena. El problema era anular su matrimonio, ya que la Iglesia Católica no permitía el divorcio. La cuestión se conoció como el gran asunto del rey. Enrique escribió una carta al Papa Clemente VII en 1527 sugiriendo que la falta de un heredero varón era un castigo de Dios por casarse con la esposa de su difunto hermano, un punto apoyado por el libro del Levítico en el Antiguo Testamento. El rey argumentó que su matrimonio nunca se debería haber permitido en primer lugar. El Papa, que no estaba de acuerdo, a pesar de las mejores persuasiones del Lord Canciller de Enrique, el cardenal arzobispo de York, Thomas Wolsey,
Pero el punto es que Arturo y Catalina probablemente nunca consumaron su matrimonio. Habían tenido 6 hijos. Pero lo más importante es que el Papa estaba muy interesado en mantener un buen favor con el gobernante más poderoso de Europa en ese momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V de España, sobrino de Catalina. Entonces, Enrique destituyó a Wolsey y lo sustituyó por Sir Thomas More en 1529, pero este no aceptó el divorcio por principios. La tercera elección de Enrique como Lord Canciller fue Thomas Cromwell, y así, a partir de 1532, el rey adoptó un enfoque mucho más radical. Separó la Iglesia de Inglaterra de Roma, se declaró su máxima autoridad y aprobó su propio divorcio. Ahí está, estaba pesado el Papa, así que el mismo rey se autoproclamó, los sacó a todos y dijo, bueno, acá manejo yo esta iglesia que no debe ser tan difícil. Un nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, anuló debidamente el matrimonio de Enrique el 23 de marzo de 1333, el 23 de mayo de 1333. El acta de sucesión declaró ilegítima a su hija María y a Catalina. Se le prohibió usar el título de reina de Inglaterra, en su lugar tuvo que usar el de princesa viuda. El acta de supremacía del 28 de noviembre de 1534 declaró al rey cabeza de la iglesia y así comenzó la reforma inglesa. Catalina, mientras tanto, había sido separada de su hija y confinada en su residencia de Bugden, en Cambridge, desde 1533 y en Kimbolton después de 1534. Catalina, consumida por la falta de alimentación y asolada por el cáncer, murió a los 50 años de edad, el 9 de enero de 1536. La antigua reina fue enterrada en la catedral de Petersburgo. Quedamos acá con la primera de las parejas de este rey Enrique VIII, en lo que hemos dado de llamar un verdadero bailongo de su vida. Y también la luna baila despertando amores, que el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores, que el día se viene con mil tambores, que el día se viene con mil tambores. ¡La mano! Se suma un nuevo sonido a las orquestas. Tente en el aire, 24 horas contigo. Tente en el aire, 24 horas contigo. Y para seguir con esta historia de Enrique VIII y sus 6 esposas, vamos a acompañarnos ahora por el blues del Lobizón, del Negro Rosana. Deja la puerta abierta, que esta noche voy. Deja la puerta abierta, nena, que esta noche voy. Si tu madre se despierta, se termina el lobizón. Deja la puerta abierta, que quiero entrar. Deja la puerta abierta, nena, que quiero entrar. Si tu madre se despierta, nos vamos a otra ciudad. Noche de lobisones, ladran los
hazme una señal. Deja la puerta abierta, negra, pero hazme una señal. Deja una bombacha en la ventana, si sabré si puedo entrar. Noche de lobisones, ladran los corazones. Si tu madre se despierta, se termina el lobisones. Si tu madre se despierta, se termina el lobisones. Si tu madre se despierta, se termina el lobisones. El blues del lobizón, el Negro Rosano, aquí en Música de Durazno, mientras compartimos algunas historias como esta de la pobre Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII, que no le tuvo 6 hijos con él, 5 fallecieron en su infancia, quedó una sola que fue mujer, y el hombre, ante la negativa de la iglesia por borrarle el casamiento, cortó con la iglesia romana católica, se declaró dueño y hizo su propio divorcio. Después la mandó a un exilio y la mató, la mató, murió con hambre y cáncer a los 50 años, y él antes ya se había fijado en Ana Bolena, que fue una dama de compañía de la corte, es hermana menor de María Bolena, antigua amante del rey Enrique. Era hija de Sir Thomas Boleyn, futuro conde de Windsor, y de Elizabeth Howard, hija de Thomas Howard, duque de Norfolk. Ana también tenía una conexión real, ya que su tía era la hija menor de Eduardo IV de Inglaterra. Ana tenía buena educación y había crecido en las cortes reales de los Países Bajos y Francia. En 1522 se unió a la corte de Enrique. En 1533 Ana se convierte en la segunda esposa de Enrique y a menudo se la conoce como Ana de los 1000 días por su breve reinado como reina del corazón del rey. Ana era morena, delgada y hermosa. Su ingenio y su audacia se ganaron fácilmente el afecto de Enrique, pero ella rechazó las joyas como regalos de cortejos y se negó a acostarse con el rey hasta que se casara. Sin embargo, Ana aceptó el título de marquesa de Pembroke con sus correspondientes propiedades e ingresos. Ya hemos visto que la ambición de Enrique de anular su primer matrimonio se vio frustrada por la iglesia, pero al menos se sintió lo suficientemente seguro de cómo resultarían las cosas como para que Ana lo acompañara en un viaje a Francia como su consorte oficial en octubre de 1532. En algún momento de diciembre de 1532, Ana, quizá viendo un bebé como la mejor manera de librarse de su rival Catalina, se acostó con el rey y quedó embarazada. Ahora era imprescindible que Enrique se casara con Ana para que sus hijos fueran herederos legítimos. En consecuencia, la pareja se casa el 25 de enero de 1533, varios meses antes de la anulación oficial del primer matrimonio. Ana, con el embarazo ya muy avanzado, fue coronada reina de Inglaterra el 1 de junio de 1533. El 7 de septiembre nació la hija de la pareja, que es Isabel I de Inglaterra. Ana utilizó su posición para apoyar a los reformistas de la Iglesia. Desafortunada búsqueda de Enrique de un heredero varón, ya que 2 se perdieron por abortos espontáneos en el 34 y 35 y uno nació muerto en el 36. La relación real se deterioró, la testaruda Ana insultaba abiertamente al rey en la corte y había rumores en el extranjero de que el rey inglés no se había casado más que con una vulgar prostituta. El destino de Ana estaba a punto de seguir un camino similar al de su predecesora, con el ojo errante de Enrique ahora en busca de la tercera esposa, una opción realista tras la muerte de Catalina de Aragón en 1536.
el rey había captado el afecto de otra dama de compañía, Juana Seymour, y la colmó de cartas y regalos que Juana rechazó, ya que, al igual que Ana, esperaba nada menos que el matrimonio. A Ana, para liberarse, el juez la acusó de adulterio, fue arrestada y confinada en la Torre de Londres el 2 de mayo de 1536. El caso contra ella fue inventado por Cromwell, que contó con la ayuda de la fuerte facción a favor de Catalina, que aún estaba en la corte en su búsqueda de pruebas falsas. Por si fuera poco, Cromwell añadió un montón de cargos más que incluían incestos con su propio hermano, Lord Rochford, aventuras con al menos 4 amantes, intento por asesinato, por envenenamiento de su marido e incluso brujería. Le tiraron con todo. Se obtuvo una confesión bajo tortura del músico favorito de Ana, un tal Mark Smeaton, pero la propia Ana negó todos los cargos, al igual que los demás amantes. No obstante, el tribunal obviamente la declaró culpable. El matrimonio de Ana con Enrique fue anulado el 17 de mayo. La princesa Isabel, al igual que su hermanastra María, fue declarada ilegítima y la reina condenada a ser ejecutada en la Torre de Londres. Ana ofreció retirarse a un convento si Enrique se apiadaba, pero él no lo hizo. El 19 de mayo de 1536, antes de su ejecución, la antigua reina había proclamado: «El rey ha sido bueno conmigo. Me ascendió de simple doncella a marquesa, luego me elevó a reina, ahora me elevará a mártir». Maravillosas palabras. Blues del Loizón de fondo, pero mejor esta otra de Rosano. Vamos a escuchar Incólume un ratito en honor a esta mujer. Mírame, heme aquí, incólume, impecable del corazón. Desesperado el rey, absolutamente desesperado, el mismo día que se ejecuta a Ana, Enrique anuncia su compromiso con Juana Seymour, dama de compañía de las 2 reinas anteriores. Unas semanas más tarde, Enrique se casa con Juana el 30 de mayo, ya a esa altura la iglesia era él, hacía y deshacía lo que él quería, digo por los casamientos. Enrique se casó con Juana el 30 de mayo de 1536 en el palacio de Whitehall. Juana era muy apreciada en la corte, aunque parece que era una Juana sencilla que apenas sabía leer y escribir, con nariz y barbilla grande, todo lo contrario a Ana Bolena. Quizás este era su atractivo para un rey que ahora quería una esposa sumisa después de 2 matrimonios turbulentos. Juana fue la que finalmente le dio al rey un hijo varón, llamado Eduardo, nacido el 12 de octubre de 1537. El futuro Eduardo VI de Inglaterra, que reinó de 1547 a 1553, nada casi. La tan larga esperada llegada de un heredero varón provocó alegres salvas de cañón, toques de campana y banquetes en toda Inglaterra. Trágicamente, Juana muere poco después, el 24 de octubre, 12 días después. Probablemente a causa de una fiebre de posparto, y Enrique lloró su muerte de manera auténtica y se encerró en el castillo de Windsor, donde rechazó todas las audiencias. De todas sus esposas, Enrique solo deseaba ser enterrado con ella, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El hermano de Juana, Eduardo Seymour, ascendería en la corte hasta convertirse en Lord Protector, regente efectivo de su sobrino Eduardo VI. ¿Quién vendría después? Ana de Cleveris. Luego del fallecimiento de Juana Seymour, Ana de Cleveris
es la cuarta esposa que Enrique vuelve a elegir tras algunas andanzas con una ventaja diplomática, y arregló su matrimonio con Ana de Cleveris, la hija mayor de Juan, que era el duque del ducado alemán de ese nombre. El vínculo fue orquestado por Thomas Cromwell, ya que Inglaterra necesitaba aliados protestantes contra las superpotencias católicas de Europa, que eran Francia y España. Los prometidos se conocieron poco después de la llegada de Ana a Inglaterra, el 26 de diciembre de 1539, pero resultó ser un decepcionante regalo de Navidad para el rey. De inmediato, Ana no fue del agrado del rey. Por su aspecto, su higiene personal, su voz alta y sus modales impetuosos. Enrique y Cromwell habían sido engañados por un retrato demasiado halagador de ella antes de conocer a Ana en persona. El cuadro era, como muchos otros retratos de la época, del alemán Hans Holbein el Joven, pero era un artista más interesado en plasmar magníficas joyas y trajes que rostros precisos. El rey declaró a Cromwell: «Mi señor, si no fuera para satisfacer al mundo y a mi reino, no haría lo que debo hacer hoy por ninguna cosa terrenal». Enrique, que ya no era exactamente la figura elegante de su juventud, se casó de todos modos con Ana el 6 de enero de 1540 en el Palacio de Greenwich, pero según se dice la llamó yegua de Flandes, y pronto cambió de opinión. La coronación de Ana, prevista para febrero, se canceló y la pareja se divorció de mutuo acuerdo el 9 de julio de 1540. Según los rumores, el matrimonio nunca se consumó. Ana se sintió aliviada al escapar con vida, pero Enrique le dio 2 mansiones, un castillo y una asignación muy generosa de 4.000 libras al año, suficiente para vivir la alta vida hasta su muerte el 16 de julio de 1557. A Thomas Cromwell no le sentó bien la debacle y, ya con poderosos enemigos en la corte, cargó con la culpa del rey por el inadecuado acuerdo. Cromwell fue arrestado, acusado de herejía y traición y ejecutado sin juicio el 28 de julio de 1540. Ana también obtuvo el mejor trato de las esposas de Enrique en cuanto a la vida futura, así como postmatrimonial, ya que fue enterrada en la abadía de Westminster. Quedan 2. Catalina Howard, la quinta esposa. Imagínense, a medida que el rey crecía, elegía jóvenes, seguía eligiendo jóvenes, pero él seguía creciendo, así que en este caso era tan solo una adolescente. Era una bella y núbil dama de compañía en la corte que había llamado la atención del rey. Catalina Howard era prima de Ana Bolena y había sido dama de honor de su predecesora como reina. Imagínense que el hombre había matado a sus parientes y ella igual acepta ser la esposa del rey. Era hija del Lord Edmund Howard, un miembro algo empobrecido de esta distinguida familia, pero también era sobrina del poderoso Thomas, duque de Norfolk, quien le impulsó para llamar la atención del rey y así desacreditar aún más a su gran rival en la corte, Thomas Cromwell. Enrique y Catalina se casaron el 28 de julio de 1540, el mismo día de la ejecución de Cromwell, y el rey parecía enamorado. Se refería a Catalina como su rosa sin espinas. El rey regaló a su esposa diamantes, rubíes, perlas y pieles, mientras retozaban abiertamente en la corte. Sin embargo, en última instancia, la reina sufrió el mismo destino que Ana Bolena cuando también fue acusada de tener una relación extramatrimonial con un miembro de la corte, un tal Thomas Culpeper, y se presentó una carta de amor incriminatoria en su audiencia ante el Parlamento el 16 de enero de 1546. No hay que olvidar que el propio Enrique había empezado a tener una aventura con Catalina cuando aún estaba casado con Ana de Cleveris. Se obtuvieron confesiones bajo tortura y Culpeper y otro amante, Francis Dereham, fueron ejecutados como traidores y sus cabezas se expusieron en el puente de Londres. La investigación había revelado que Catalina se había ganado una reputación indeseable antes del matrimonio
después de que salieran a luz varias aventuras prematrimoniales, entre ellas con Dereham, que había presumido tontamente de su conquista ante los miembros de la corte del rey cuando Enrique visitó el castillo de Pontefract en agosto de 1541. Los enemigos de los Howard y quienes estaban a favor de la reforma estaban encantados de descubrir estos esqueletos en el armario real, y cuando la propia Catalina nombró imprudentemente a Dereham como su secretario privado, su destino estaba sellado. Como resultado de este embarazoso episodio, el Parlamento llegó a aprobar un proyecto de ley que declaraba que cualquier futura reina debía ser casta antes de su nacimiento, de su matrimonio con un rey inglés. Esto permitió a Enrique retractarse de su promesa a Catalina de que tendría piedad con ella. Catalina Howard fue ejecutada por decapitación en la Torre de Londres el 13 de febrero de 1542. Los restos de Catalina, al igual que los de Ana Bolena, su prima, fueron enterrados en la capilla de San Pedro de la Torre. Llegamos a la sexta y última esposa, Catalina Parr, hija de Sir Thomas Parr. Se casan el 12 de julio de 1543 en Hampton Court. Catalina era atractiva, pero ya había enviudado 2 veces. Había planeado casarse con Thomas Seymour, hermano de Juana Seymour, pero Enrique lo había impedido para poder tenerla para sí. A sus 30 años era una dama más madura que sus predecesoras inmediatas, y quizás por ello el matrimonio fue un éxito y el hogar familiar feliz. Catalina era muy culta y se encargó personalmente de la educación de sus 3 hijos adoptivos. Aunque la reina masajeaba el ego de Enrique y se plegaba a su voluntad, se interesaba mucho por los asuntos religiosos. La reina celebraba lecturas diarias de las escrituras en sus aposentos, animaba a los eruditos protestantes a enseñar las ideas de las reformas a sus hijos y escribió un tratado llamado Lamento de un pecador. Catalina sobrevivió a Enrique, pero murió por complicaciones en el parto el 7 de septiembre de 1548, tras su 4º matrimonio con Thomas Seymour el año anterior. Catalina fue enterrada en el castillo de Sudeley. La salud de Enrique empeoró rápidamente en sus últimos años. Sufrió una grave úlcera en la pierna y tenía tanto sobrepeso que había que empujarlo en un artilugio con ruedas. Murió el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Windhall, en Londres, con apenas 55 años. Fue enterrado, como él quería, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, junto a su 3ª esposa, y la favorita, y la que le dio el hijo varón que él quería, Juana Seymour. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.